Un nuevo revés judicial ha sufrido la presidenta Dina Boluarte. Han rechazado la posibilidad de anular las investigaciones del caso Rolex. Vamos a conversarlo aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez. Me acompaña el doctor Juan Carlos Portugal, abogado precisamente de la mandataria. Doctor Portugal, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Doctor Portugal? Sí, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo está, doctor? Bienvenido a RPP. ¿Cómo toman desde su defensa legal, la de la mandataria, esta decisión? Bueno, la presidenta quería una vez más anular esta investigación. ¿Qué pasó? Bastante temeraria tus afirmaciones, Jorge. ¿Tú has leído nuestro escrito? Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo concluyes que queremos anular la investigación? Por eso se lo pregunto. ¿Qué quería entonces la presidenta, según usted? En el escrito, que según tú afirmas que quería anular la investigación. Ajá. ¿Qué quería entonces la presidenta? Entonces no has leído el escrito para que puedas afirmar. Pero se lo pregunto para que usted lo interprete. Pero es que tú estás afirmando algo que no sabes. A ver, pero cuénteme usted entonces. Si no es verdad, acláremelo usted. Vamos. Que no puedes afirmar tan irresponsablemente que la presidenta ha tenido como propósito anular las investigaciones. ¿Y qué quería la presidenta entonces? Porque la presidenta desde un primer momento nunca ha hablado ante la fiscalía, ha guardado silencio o ha obstaculizado o ha querido anular las investigaciones. Afirmación irresponsable, Jorge. En este caso la presidenta declaró. Así de frente, ¿ah? En este caso la presidenta declaró, porque ahí dices que no fue a declarar. Ajá. Pues son dos afirmaciones que no son ciertas en una sola unidad de afirmación. Hay que tener mucho cuidado porque... A ver, dígame entonces usted, acláramelo usted, doctor Portugal. Con mucho gusto. No es un revés judicial como expresas, ¿bien? Porque el juez de investigación preparatoria no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. No ha dicho que la defensa tiene la razón o que no la tiene. Simplemente, haciendo uso, con todo respeto, de la ley del menor esfuerzo, ha señalado que como el caso ya está en fuero, digamos, en el ámbito del Congreso de la República, ya no tiene competencia como juez supremo de investigación preparatoria para pronunciarse sobre mi pedido. El juez ha señalado que él puede pronunciarse en la medida de que el caso esté con una investigación vigente a nivel del Ministerio Público. Y como este caso el Ministerio Público ya lo ha presentado al Congreso de la República, pierde competencia por pronunciarse. De tal manera que no es ninguna ni revés ni victoria, simplemente no se ha pronunciado. ¿Pero ustedes esperaban en todo caso otra decisión del Poder Judicial en ese sentido? Nosotros en la audiencia le expresamos al juez que el caso, en efecto, al momento de la presentación de nuestro escrito y al momento de la audiencia, se encontraba, en efecto, a nivel del Congreso de la República. Sin embargo, le establecimos unas líneas jurisprudenciales de la propia Corte Suprema en donde excepcionalmente el juez de investigación preparatoria puede pronunciarse respecto a la violación de derechos y garantías de orden constitucional, aun cuando el caso ya no esté en fuero del Ministerio Público. Sin embargo, el juez decidió no pronunciarse sobre esas líneas judiciales que sus superiores, estamos hablando de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, han resuelto sobre el particular, y decidió finalmente no asumir competencia en ese pedido. Eso en cuanto al caso Rolex. En cuanto al caso Cofre, hoy la Comisión de de Fiscalización, del Congreso de la República, presidida por el congresista Burgos, ha sugerido la posibilidad de que hay una suerte de inconducta de la mandataria y habla de una vacancia que debe trabajarse a nivel del Congreso. Desde la defensa legal de la mandataria, ¿cómo toman esa posición del legislativo? No del legislativo, sino de Burgos y de 9 personas que han votado a favor de ese informe. Informe que no conocemos e informe que claramente tiene un vicio patológico del debido proceso. Ya nuestra Corte Interamericana, y digo nuestra porque nuestro país está sometido a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de carácter administrativo y no necesariamente judicial, como trabajadores cesados del Congreso versus Perú, Ibcher Bronstein versus Perú, Tribunal Constitucional versus Perú, ha resuelto que el debido proceso administrativo que afecte derechos de orden fundamental y constitucional, como la decisión de vacar a la presidenta, tiene necesariamente que situarse dentro de un ámbito de mínimas garantías. Y en este caso, Jorge, el presidente de la Comisión de Fiscalización no ha citado nunca a la presidenta en condición de indagada, no ha citado a las personas que habrían acompañado a la presidenta de la República, no ha citado absolutamente a ningún testigo, que el Ministerio Público sí lo hizo a su manera,
en la investigación por el encubrimiento personal que se le investigaba a la presidenta. Entonces, ha iniciado una investigación y ha culminado una investigación con esa recomendación sin ningún tipo de evidencia que garantice o cautele la conducción finalmente de esa decisión. Okay. Por eso nos parece particularmente que es una decisión ridícula, es una decisión contraria a las mínimas garantías que en sede parlamentaria exige un debido proceso, y nos parece además una absoluta e irresponsable decisión de los legisladores que han aprobado ese informe simplemente con el dicho del presidente de la Comisión de Fiscalización. Pero este informe también va de acuerdo con las denuncias constitucionales, ¿no?, que en su momento presentó ya el Ministerio Público. A diferencia de las denuncias constitucionales del Ministerio Público, la Comisión de Fiscalización, pudiendo hacerlo, no ha citado a la cápsula de seguridad de la presidenta que acompañó a la presidenta a la jurisdicción de Asia, ni tampoco que retornó con la presidenta a la jurisdicción de Asia. No ha llamado absolutamente a ningún testigo, como sí lo ha hecho, insisto, a su manera, el Ministerio Público. Por eso consideramos que es una decisión ridícula, contraria a las mínimas garantías del debido proceso en sede parlamentaria, porque recuerda, Jorge, que las garantías como parte del debido proceso no se reducen exclusivamente al ámbito judicial, sino a todo aquel ámbito en donde se pueden afectar eventualmente derechos fundamentales. Y el foro parlamentario claramente afecta derechos fundamentales, como este tipo de decisiones, que estamos absolutamente seguros no va a tener, por la ligereza en la que se ha tramitado y resuelto este tipo de informes, ninguna consecuencia legal hacia la presidenta. Usted ha mencionado que no se ha invitado a la presidenta Dina Boluarte en calidad de indagada, pero ¿la presidenta iría a esta comisión del Congreso? ¿Estaría dispuesta a ir y declarar? Yo te hablo de un dato objetivo, no de una pregunta hipotética, pero sobre la base de un dato objetivo. En el caso Cofre, nosotros decidimos no acudir a declarar por una sencilla razón, porque consideramos que el Ministerio Público había citado a la presidenta de manera extemporánea. En los demás casos, como en el caso Rolex, o en el caso del encubrimiento personal, en el caso de la cirugía, en los casos de Jaliwarma, en todos adviertes un dato que es objetivo y concreto. Que la presidenta de la República siempre fue a declarar y no se acogió a su derecho a guardar silencio, pudiendo hacerlo porque es un derecho de orden constitucional, legal y convencional. Entonces, si es que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, hipotéticamente hubiese citado a la presidenta, seguramente había ese nivel de conducta de contribución como siempre lo ha tenido la presidenta. Pero no solamente no lo ha citado a ella, sino no ha citado a ninguna de las otras 5 personas que también están dentro del informe como investigadas. No ha citado a los miembros de la cápsula de seguridad de la presidenta. No ha citado a las personas que supuestamente estaban dentro del vehículo de la presidenta y que públicamente se conocen por los medios de comunicación. Por eso afirmo y concluyo nuevamente, es ridícula de cara a las exigencias mínimas, no máximas, mínimas del debido proceso en sede parlamentaria. Y este informe también nos deja una frase, ¿no? Habla de una suerte de conducta impropia de la mandataria con relación a este caso, ¿no? Al caso Cofre. Claro, impropio es el informe. Impropio es cuando un congresista de la República que se somete a su ley orgánica, a su reglamento, a la Constitución y a la ley, no cita a quien eventualmente la va a denunciar. No le permite el derecho de réplica a quien eventualmente la va a denunciar. No le permite equidad probatoria a quien después la va a denunciar. No genera una investigación objetiva a quien eventualmente la va a denunciar. Entonces, creo que no solamente es impropia la conducta del presidente de la Comisión de Fiscalización, sino además ridícula. Ok, la última. Esta comisión de fiscalización del Congreso, presidida por el legislador Burgos, está pidiendo también convertirse en una comisión investigadora, incluso de manera permanente. Si esto sucede y la investigación continúa y la citan a la presidenta, ¿ella iría? Seguramente iría, como ha ocurrido en otras ocasiones cada vez que ha sido citada por el Ministerio Público. Muy bien, gracias por estar con nosotros.